Buenos días a todos amigos. Hoy estamos con un tema importante para los ciudadanos, importante para los periodistas también. Es una pregunta: ¿existe vulneraciones a la libertad de expresión de los periodistas? Hoy nos encontramos con un entrevistado. Él se va a presentar esta mañana y bueno, le doy la palabra. Carlos Torres, por favor. Muchas gracias, eh, Tania, licenciada Tania. Y bueno, eh, mi labor se concentra ahora eh, en, me estoy dedicando a hacer fotografías, a hacer reportajes y a escribir para eh, algunos medios que están en internet. Eh, entonces, más estoy inclinado a una labor de periodismo escrito en este momento. Claro que más un periodismo de opinión y un periodismo que busca resaltar los temas de sectores trabajadores. Antes, por supuesto, en la etapa universitaria, hice otro tipo de labor, ¿no? Que era una labor de asumir varios retos como dirigente universitario. Entonces ya estamos en una nueva etapa de la vida, ¿no? Bueno, predispuesto a responder a la pregunta que me hacía Tania. Muy bien, Carlos Torre, encantado de conocer a qué te estás dedicando ahora, la prensa escrita, una opinión, ¿no?, sobre la defensa de los trabajadores, sus derechos. Excelente, Carlos Torre. Esperamos más sobre tus escritos que nos hagas llegar. Es importante siempre. Muchas personas requieren información, cómo proceder, ¿no?, cómo defenderse ante algunas injusticias como trabajadores en las empresas que dan su servicio, ¿no? Es importante tener el conocimiento de cómo defendernos, ¿no? Cómo luchar por nuestros derechos y que sean respetados. Y es por eso la importancia de hoy en día, gracias por darnos esta entrevista. Tu opinión es muy importante porque tú defiendes, ¿no?, al trabajador. Tú estás siempre ahí luchando por la gente que no tiene voz, que no puede expresarse, y que más, ¿no?, que no sabe cómo poder expresarse, a dónde acudir. Excelente. El tema de hoy, como dijimos, existe vulneraciones a la libertad de expresión de los periodistas. Ahora, la pregunta es, los periodistas, Carlito, antes de sacar una nota, por ejemplo, deben consultar al jefe editor, después van a consultar a los dueños. ¿Cómo es ese proceso? ¿Realmente existe la libertad de expresión del periodista? ¿Realmente él piensa, analiza, investigue y lo expone? ¿O es que tiene que basarse a un proceso largo de aceptación sobre sus ideas? ¿Cómo es eso, Carlito? Bueno, eh, bueno, como el trabajo periodístico comienza, bueno, el periodista a hacer su trabajo planteándose las preguntas, ¿no? Con el fin de acercarse a la verdad y espera que las autoridades a cuales les va a preguntar sobre los temas que están planteando, entonces respondan y actúen con transparencia. Entonces, en ese momento es donde aparecen algunas restricciones a la libertad de expresión. Es decir, estas autoridades comienzan a ocultar la información. Claro que en todo medio de comunicación, eh, cuando se reúnen en la mañana, el jefe de prensa determina y delega a su equipo periodístico cuáles son los temas que van a cubrir ese día, ¿no? Entonces ya cada periodista se va con la temática que le tocó abordar ese día, pero se van a chocar con este tema, ¿no? Ya en un segundo nivel, podríamos decir, los periodistas y comunicadores, los más comprometidos con el principio de dar a conocer la verdad, eh, van a empezar a cuestionar, ¿no? Es decir, a hacer preguntas. ¿Y a quién hacen preguntas? A los que están en el poder, porque son los que tienen la información.
y además que esa información tiene que ser de conocimiento público, no es información privada, digamos, ¿no? Entonces, ahí es donde observamos de manera frecuente que se busca restringirles la libertad de expresión, ¿no? Eh, y no solo a los periodistas, también a la población que reclama sus derechos, a los trabajadores que tienen el valor de ir y reclamar sus derechos, ¿no? Entonces, por ejemplo, con los trabajadores, ¿cómo se da? ¿No? Los trabajadores van y le dicen al empresario, bueno, aquí le traigo nuestro pliego de peticiones, eh, este le cierra las puertas. Entonces los trabajadores se plantean un paro y entonces el empresario inicia un proceso penal. Eso también es restricción a la libertad de expresión y a las libertades democráticas de los trabajadores, ¿no? Entonces, ahora que contigo, Tania, estamos racionalizando, estamos reflexionando, ese es el inicio para defender este derecho a la libertad de expresión. Y hay que anotar que es un derecho que había aparecido hace muchos siglos atrás, ¿no? Muchos siglos atrás ya existe la libertad de expresión y las libertades democráticas de las personas. Pero anotando un poquito de historia, es importante la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1989. En uno de esos artículos, el artículo 11, fíjate ya en 1789, se decía la libre comunicación, o sea, las personas tienen derecho a la libre comunicación de sus pensamientos, de sus opiniones, es uno de los derechos más valiosos del hombre. Por consiguiente, cualquier ciudadano puede hablar, escribir, imprimir libremente, siempre y cuando que responda a determinaciones de una ley. Entonces, ya ahí. Luego se anota también en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, esto en 1948, ¿no? Y después también en la Constitución boliviana, la primera Constitución, la de 1826, en el artículo 150 dice o decía, todos pueden comunicar sus pensamientos de palabra o por escrito y publicados por medios de imprenta sin previa censura bajo la responsabilidad que la ley determine. Entonces ya en esos años de la fundación de Bolivia ya se estableció que el ser humano, los hombres, tenían derecho, hombres y mujeres por supuesto, a expresarse, ¿no? Después vino la ley de imprenta de 1925, que se enmarca en ese espíritu de la constitución, de la primera constitución boliviana, ¿no? Entonces, la ley de imprenta establece que hay un tribunal de imprenta que sería la instancia para resolver cualquier tema de excesos que se consideren, ¿no? Y ese tribunal de imprenta, en su formación, tiene que ver el gobierno municipal, ¿no? Entonces, yo quería notar algunas de las restricciones a la libertad de expresión que se han dado en los últimos tiempos aquí en nuestro país, ¿no? Por ejemplo, quería contarte de uno que se ha dado en abril del 2021. Y esto ha sucedido en el Poder Judicial en Cochabamba. Una juez que se llama Sofía Camacho Almanza pidió a 13 medios de comunicación de Cochabamba que le entreguen los nombres de los periodistas y sus redacciones como parte de un proceso judicial que inició a solicitud de un abogado, Yasmani Torrico, que este abogado de dudosa trayectoria, un personaje que producto de una sentencia está en la cárcel en Cochabamba y desde ahí activa un juicio. Y lo que sorprende es que la juez admita la demanda contra los periodistas. Eso ya habla mal de la justicia de hoy, ¿no? Que está controlada por el MAS y sus aliados. Entonces claramente se ve que ahí buscan atropellar con juicios penales
el ejercicio de la libertad de expresión en los medios de comunicación en Cochabamba, ¿no? Entonces, y esto ha sido en el gobierno de Arce Catacora, reciente, ¿no? Entonces, pero hay periodistas y hay medios de comunicación y hay ciudadanos que eh, continúan con su labor de informar, tratando de acercarse a la verdad y lo hacen con valentía. Eso es bueno. Entonces, tengo otros casos que voy a mencionar, pero si hasta aquí, ¿qué me quieres preguntar tú, Tania? Sin duda, Carlitos, se han presentado muchos casos estos últimos años, ¿no? Estos últimos años ha sido de persecución a los periodistas. Es una pena ver en televisión, verlos amenazados, verlos cortos en sus formas de expresión, sin poder profundizar, sin investigar, y si son investigados, pues son castigados, ¿no? Entonces, hay, gracias a Dios, como tú dices, hay periodistas que realmente, a pesar de toda esta situación, tratan de sacar la verdad, de decir la verdad, de defender al ciudadano, ¿no? De todas maneras, la lucha continúa, ¿no? Entonces, es importante esta información que estamos dando, de que la gente tiene que organizarse, tiene que defender sus derechos, porque si lo deja, ¿cuál sería la consecuencia? ¿Qué seguiría más adelante si el periodista o cualquier persona, como tú dices, deja vulnerar sus derechos de expresión, la libertad de expresión? ¿Qué consecuencias tendrá si seguimos así, dejándonos solo? También la Federación de Comunicación, no sé si es que toma cartas en el asunto. Realmente eso quisiera que nos digas. Y también, ¿cuál es, el periodista tiene la libertad de sindicalizarse, Carlitos? Sí, la respuesta es sí, igual que distintos sectores de trabajadores, ¿no? Eh, hay varios sindicatos acá en Santa Cruz, en distintos medios de comunicación, y muchos de esos sindicatos han sido eh, perseguidos y anulados, ¿no?, en su organización. Eh, Obviamente que eso está reflejando el poco respeto a las libertades democráticas y de expresión y de organización de los periodistas, ¿no? Entonces está la Federación de Periodistas de Santa Cruz, Uh -huh. y bueno, hay otras organizaciones sindicales que aglutinan también a una parte de los sectores de los trabajadores de los medios de comunicación, ¿no? Entonces, lo que ha hecho el gobierno del MAS en los últimos años ha sido cooptar, es decir, absorber a los que son dirigentes y alinearlos a su partido. Entonces, eso está mal, porque lo que se necesita es que las organizaciones de los trabajadores periodistas, de los comunicadores, sean independientes de cualquier gobierno de turno, ¿no? Porque, ¿por qué independientes? Porque ellos, su labor es de defensa de los derechos de los periodistas, ¿no? Frente al Estado y frente a los dueños de los medios de comunicación. Entonces, por ello deben ser independientes. Pero lo negativo de este momento que estamos viviendo es que sean absorbidos por el partido en función de gobierno. Esto a través de una serie de regalos, ¿no? De prebendas, lo que sin duda eh, el periodismo cruceño y boliviano tiene que luchar contra ello y asumir una conducta de independencia política del Estado y de los dueños de los medios de comunicación. Otro caso, por ejemplo, de violación a la libertad de expresión se ha dado en este año 2021, es contra la periodista Soraya Delfín, presentadora y comentarista de ATV. Ella, cuando lo entrevistaron otros medios de comunicación, dijo de que me coartaron mi libertad de expresión y me obligaron a renunciar, ¿no? Eso sucedió en mayo de este año. Entonces, y ella contaba
en una entrevista a los medios de comunicación que los jefes, los de arriba, indicaba ella, decían, esto no se cuestiona, esto no se pregunta. Entonces, como todos los días sucedía esto con algunas autoridades, cuando se entrevistaba a autoridades de gobierno, ella dice, yo mismo me autocensuraba. Y así vinieron pasando los años, pero digamos, eh, esta vez se resistió y finalmente la despidieron porque no querían que haga determinados cuestionamientos. Entonces ahí se ha dado otra violación a la libertad de expresión en este año, ¿no? Y, por ejemplo, yendo un poquito más atrás, otra violación a la libertad de expresión de periodistas es el caso de Valverde, ¿no? Esto en 2019 ha sucedido. Eh, Carlos Valverde le coartaron las transmisiones por redes sociales cuando dio a conocer que Luis Fernando Camacho negoció varios ministerios en el gobierno de Yanine Áñez. Entonces, este es otro atropello a la libertad de expresión y nada menos de aquellos que dicen ser los campeones de la democracia, ¿no? Entonces, eso está sucediendo ante nuestros ojos, tenemos que verlo y racionalizarlo, ¿no? Entonces, otro caso de violación a las libertades democráticas y de expresión se da con trabajadores aquí en Santa Cruz. Y esto ha sucedido recientemente, hace pocos años, todavía en el gobierno de Evo, ¿no? Y estos juicios que voy a mencionar todavía siguen. Entonces, por reclamar sus pliegos petitorios ante las autoridades del Ministerio de Trabajo, ellos reclamaban sus pagos de bonos, que les paguen sus salarios completos. Entonces, por ejemplo, le han iniciado 4 procesos penales a un dirigente sindical de trabajadores azucareros en la Bélgica. 4 procesos. Con eso prácticamente lo han hecho abandonar la dirigencia. En Cotoca han iniciado otro proceso judicial a trabajadores de Cerámica Santa Cruz por reclamar sus derechos, ¿no? Presentan el pliego, les cierran las puertas, los trabajadores van al paro y la parte empresarial inicia un proceso penal. O sea, por reclamar sus derechos laborales que son normales y que están anotados en la Ley General del Trabajo. Y otro caso es a trabajadores de Insercruz, ¿no? Entonces, esto en Guarnes también se les ha iniciado un proceso penal por reclamar sus derechos laborales aquí en Santa Cruz. Entonces, un caso más quiero mencionar que es el de Junior Arias, ¿no? Es conocido también, y esto ha sucedido en 2020, periodista de Gigavisión, ha contribuido a destapar el caso de los gases lacrimógenos con sobreprecio. Y entonces Junior ha sido víctima de amenazas del ministro de gobierno de ese entonces, Arturo Murillo. Entonces, por ese motivo, él decidió temporalmente retirarse del trabajo periodístico exigiendo garantías al Estado porque había una serie de amenazas. Entonces, eso en el gobierno de Yanine Áñez, ¿no? Y para ser equilibrado, otro caso del 2019 contra el periodista Guider Arancibia del periódico El Deber. Él contribuyó a destapar el caso que involucró a Montenegro y al ex coronel Gonzalo Medina de la policía, que tenía vínculos con autoridades del gobierno del MAS, lo salpicó al propio Carlos Romero, y Carlos Romero, como ministro de gobierno en ese tiempo, arremetió contra toda investigación periodística independiente, contra toda opinión, ¿no? Intentó iniciar demandas penales a personas que opinaban en las redes sociales. Y luego, a través de un audio, se conoció toda la prepotencia del ministro contra el periodista Guider Arancibia. Entonces, ese es otro atropello a la libertad de expresión y una actitud autoritaria, ¿no? Entonces, pero el periodista no se intimidó, eso es lo bueno, y se mantuvo firme en sus afirmaciones. Entonces, ahí vemos cómo se está actuando en contra de la libertad de expresión. Entonces, no sé si algo más me quieres preguntar.
eh, Tania. Realmente quisiéramos, ¿no?, expandirnos en el tema, profundizar en el tema. Vamos a invitarte ya más adelante en otros temas donde podamos ir más a profundo, ¿no? De diferentes casos. Es importante que conozca la audiencia, porque si no sale a la luz la verdad, la gente también ignora eso, ¿no? Lo que está pasando. Entonces es importante dar a conocer a la audiencia, y precisamente para eso se abrió este canal de YouTube, para que la gente que pueda guiar, que pueda dar sus conocimientos, que pueda informar a la ciudadanía, pueda también darlo a conocer. Tú, como periodista de prensa escrita, ¿cómo te sientes a la hora de escribir una nota, de dar una noticia, dar a la ciudadanía para que la ciudadanía conozca? ¿Cuál es el objetivo tuyo cuando tú te sientas a escribir, a investigar? ¿Te sientes, has sido amedrentado? ¿Cómo se siente? Tú lo vives en carne propia, ¿no? Esta situación. ¿Cuál es el día a día que pasas tú como periodista? ¿Y has sido alguna vez amenazado? ¿Cómo es, no? Mm, Paso. ya. Bueno, interesante pregunta. Sí, hay amenazas, pero en ese lado, digamos, soy una persona que toma una serie de previsiones. eh, bueno, como cubro temas de trabajadores, por ejemplo, cuando hablaba de los trabajadores de cerámica, cuando hablaba de los trabajadores de Insercruz, cuando hablaba de los trabajadores de la Bélgica, es porque he ido donde ellos y he escuchado de manera personal lo que ellos sienten al ser víctimas de una serie de abusos, de actitudes autoritarias. Entonces, cuando la gente te cuenta, eso es una motivación, ¿no? Sentir que es necesario, eh, que, que, tu responsabilidad ahí es muy importante, porque esas personas necesitan que su problema de ellos, que está eh, desconocido, sea conocido. Entonces, uno se siente una gran responsabilidad, eh, porque, y por eso, digamos, desarrolla todo su trabajo, ¿no? Entonces, en ese lado soy una persona que ha tomado bastantes previsiones y siempre estoy tratando de cuidarme. Y ahora, en esta pandemia, pues, mucho del trabajo se realiza por la vía virtual, por WhatsApp. Entonces, pero si no ¿Tienes hubiera... tu, disculpa que te corte, tienes tu página, tienes tu, Ya, sí. dónde te pueden Este, ubicar o preguntarte este, alguna? bueno, trabajo para, como decía, ¿no? Distintas publicaciones. Una de ellas es, por ejemplo, eh, Red Nacional de Noticias Obreras, ¿no? Entonces, ahí se va desarrollando parte del trabajo que hago, ¿no? Entonces, eh, esta labor va creciendo, ¿no? Va creciendo principalmente en los sectores de trabajadores. Entonces, como te decía, ahora el trabajo se hace de esa manera, pero pues antes se hizo una labor de ir hacia las personas y escucharlas, lo que están diciendo, para poder recoger sus, eh, su problema que están viviendo, ¿no? Entonces, algo más que quería decir sobre la libertad de expresión es que en el gobierno de Yanine Áñez, por ejemplo, ella sacó 3 decretos que violentaron a la libertad de expresión, ¿no? El decreto 4199, el decreto 4200 y el decreto 2231. Estos fueron en el 2020, ¿no? Entonces, pero por la presión que hicieron los periodistas y la ciudadanía, finalmente fueron anulados esos decretos. Entonces, tú al principio señalabas la importancia de reclamar nuestros derechos. Entonces, ese es el camino para defender la libertad de expresión.
movilizarse, organizarse y reclamar los derechos. Entonces, es una vía para defender de manera activa la libertad de expresión. Porque si bien está en la ley el derecho, pero si no lo defendemos, puede ser vulnerado. Permanentemente, los gobiernos de turno tratan de restringir la libertad de expresión hacia los periodistas, ¿no? Entonces, eso estamos viendo de manera cotidiana. Y entonces, de manera cotidiana, tenemos que también salir en defensa. Otra forma de atacar la libertad de expresión es la asfixia económica hacia los medios de comunicación, ¿no? Donde los medios se autocensuran ellos solos, porque, digamos, reciben presiones desde arriba, desde el poder, si es que siguen adoptando determinadas posturas críticas, ya no va a haber financiamiento o ya no vamos a pasarles pautas publicitarias, ¿no? Entonces, esa es la asfixia económica que también los medios de comunicación sufren y por esa vía se coarta la libertad de expresión. Vemos, Carlito, Entonces, que a pesar de tantos años que ha evolucionado, entre comillas, no todo lo que se ha dado, el cambio de las leyes, la defensa del ser humano, los derechos, etcétera, ha ido mejorando, ha ido cambiando, pero esta persecución al periodista y el miedo de que salga la verdad, el miedo a la investigación, sigue siendo el terror del gobierno, de cualquier gobierno que esté, ¿no? Gobernando. Es el miedo a la verdad y el periodista lo tiene, no tiene ese poder de investigación, ese poder de poder defender a la gente como tú lo estás haciendo. Veo tu trabajo realmente, Carlitos, y te felicito. A mí realmente admiro a las personas que luchan por sus ideas, ¿no? Que luchan por sus convicciones a pesar de toda esta situación que están pasando. Los periodistas y toda persona, ¿no? Todo profesional que quiere hacer justicia en algo, pasa esta situación, hay una vulneración a sus derechos terriblemente, ¿no? Entonces yo te agradezco, Carlito, por esta entrevista. Quisiera que nos amplíes más en otros aspectos, pero el tiempo realmente es muy corto. Agradezco tu presencia y bueno, virtual, ¿no? Porque ahora todo es virtual. Entonces agradezco y esperando, ¿no? Que más adelante también, ¿no? En otros temas puedas guiar y orientar también a mucha ciudadanía, a muchas personas que necesitan saber a quién acudir, cómo defender sus derechos realmente. Hay una intimidación también en cualquier trabajo, ¿no? Si tú no aceptas este pago, esto es lo que te damos. Entonces la gente, por no quedarse sin trabajo, firma cualquier contrato, ¿no? Cualquier contrato que va en contra de su derecho. Entonces todas esas cosas hay que ver también, ¿no? Orientar a las personas. Agradezco, Carlitos, te paso la voz. muchas gracias, Tania, y bueno, hasta muy pronto, amigos del programa y del canal de Tania. Gracias. Chao, Carlitos. Chao, chao. Nos vemos pronto. Chao, chao.